Mi nombre es Anthony y hasta hace poco era un joven como cualquier otro. Trabajaba como mesero en una pequeña cafetería al sur de Vermont, en una zona rural y tranquila. Mi vida era simple y rutinaria, pero tenía una obsesión que nadie conocía: el mundo virtual, las redes sociales, todo lo que pudiera mantenerme conectado al ciberespacio. En mi tiempo libre, me perdía en la pantalla del ordenador, explorando foros, viendo videos y navegando por las profundidades de Internet. Nunca pensé que esa curiosidad inocente se convertiría en una pesadilla que aún me cuesta creer. Todo comenzó una tarde, después de un largo turno en la cafetería. Mientras caminaba de regreso a casa por una carretera solitaria, algo llamó mi atención. Pegado a un poste de luz había un pequeño folleto, extraño y fuera de lugar en ese rincón rural de Vermont. Lo arrancé del poste y lo leí. No decía mucho, solo una dirección web con un mensaje críptico: para los que buscan lo prohibido. Peppa Pig, sección especial de la Deep Web. Algo en esas palabras me inquietó, pero mi curiosidad fue más fuerte. Conocía la Deep Web, había oído historias sobre lo que se escondía en sus rincones más oscuros, pero nunca me había atrevido a sumergirme en ese lado de Internet. Sin embargo, esa noche, la sensación de misterio me invadió y decidí investigar. Encendí mi computadora, configuré una red Tor y con cierto temor tecleé la dirección que aparecía en el folleto. Lo que encontré al entrar fue confuso y perturbador desde el principio. La página estaba desordenada, llena de secciones extrañas, pero lo que más me llamó la atención fue el apartado que mencionaba el folleto: Peppa Pig. El nombre parecía absurdo, casi cómico, pero lo que descubrí ahí dentro fue cualquier cosa menos gracioso. Los videos eran cortos, grabaciones borrosas y oscuras de una mujer que se hacía llamar Lucy. Era gorda, o al menos eso decía, pero su rostro nunca se veía con claridad. Un filtro distorsionaba su imagen, ocultando sus facciones. En cada video, Lucy lloraba, mirando a la cámara, y hablaba sobre las humillaciones que había sufrido durante años, debido a su peso. Lo peor era que la apodaban Peppa Pig, como el famoso personaje infantil, pero en su caso, era una burla cruel. Contaba con voz entrecortada, que la gente la había despreciado desde siempre. Un grupo de compañeros de trabajo, en especial una mujer rubia, alta y elegante, la había llevado al límite. En uno de los videos más perturbadores, Lucy hablaba de una fiesta de disfraces. Según su relato, le habían dicho que todos iban a ir disfrazados, pero cuando llegó, fue la única que llevaba un traje, el de un cerdo rosa, con orejas y todo. Nadie más estaba disfrazado. Se rieron de ella durante toda la noche. El dolor y la humillación eran evidentes en cada palabra que pronunciaba. Mi estómago se revolvía al escucharla, pero seguí viendo. Algo en esos videos me atrapaba, como si ya no pudiera mirar hacia otro lado. Pero la situación empeoró. Después de los videos de confesión, comenzaron a aparecer fragmentos de grabaciones ocultas. Alguien había estado siguiendo a la mujer rubia de la que Lucy hablaba, capturando momentos de su vida cotidiana, caminando al trabajo, entrando a su casa. El tono de los videos cambió drásticamente cuando mostraron a la rubia en una sala oscura, con las manos amarradas y la boca tapada. El pánico se apoderó de mí, pero no pude dejar de mirar. Era una transmisión en vivo. En la pantalla había gente alrededor de la mujer rubia, obligándola a arrodillarse. La escena estaba ambientada de forma grotesca, con luces parpadeantes y sonidos de fondo que imitaban los gruñidos de cerdos. Lo que ocurrió después fue algo que nunca olvidaré. Le sirvieron una mezcla repugnante de restos de comida con excremento humano moldeada en forma de salchichas, y la forzaron a comerla, todo mientras vestía un traje de cerdo, rosado y ridículo, similar al que Lucy había descrito en su historia. La mujer luchaba por no vomitar, pero los sádicos que la rodeaban la amenazaban constantemente. Le dijeron que si no lo lograba, no sería liberada. Cada mordisco era una tortura evidente.
Las arcadas se sucedían una tras otra, pero la mantuvieron firme. El terror en sus ojos me atravesó la piel como un cuchillo. No podía apartar la vista de la pantalla. Mis manos temblaban sobre el teclado. La transmisión continuaba. Después de la horrenda comida, la mujer fue obligada a caminar arrodillada hasta una cámara que se veía al fondo de la sala. Tenía que llegar sin quejarse, sin vomitar. Era como si todo fuera una prueba macabra para satisfacer los deseos más oscuros de aquellos que estaban detrás de la pantalla, observando. Mientras veía la escena, comencé a sentirme extraño. Mi respiración se aceleraba y el sudor frío recorría mi espalda. Algo en esa habitación virtual parecía estar conectándose conmigo de una manera que no lograba comprender. Y entonces sucedió algo aún más perturbador. La mujer rubia, justo antes de llegar a la cámara, levantó la cabeza y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, fue como si me mirara directamente. Sentí una presencia como si ella supiera que yo estaba ahí, mirando. Era imposible, pero en ese momento, todo el horror que había estado presenciando se volvió personal. Sin pensarlo, cerré la página y apagué la computadora de golpe. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y me costaba respirar. Intenté calmarme, pero las imágenes seguían apareciendo en mi mente como si se hubieran grabado a fuego. La mujer rubia, la sala de tortura, los gruñidos de cerdos, todo se repetía en un ciclo interminable. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro distorsionado de Lucy. Escuchaba sus lamentos, sus gritos. Empecé a sentir que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Me levanté varias veces para comprobar que las puertas y ventanas estaban cerradas, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que intentaba entrar a internet, algo me impedía hacerlo. Mi computadora se volvía loca. Aparecían ventanas emergentes con imágenes de cerdos. Y lo peor de todo, cada vez que intentaba abrir algún archivo o navegar por cualquier página, el rostro de la mujer rubia aparecía brevemente en la pantalla, como un recordatorio de lo que había visto. Fue entonces cuando decidí deshacerme de todo. Vendí mi computadora y me alejé de internet por completo, pero no importaba lo que hiciera. Esa experiencia me había dejado marcado de por vida. Aunque intenté seguir con mi rutina, algo dentro de mí había cambiado. Sentía que ya no era el mismo. Ahora, cada vez que paso por esa carretera donde encontré el folleto, siento un nudo en el estómago. Me pregunto si alguien más habrá caído en la misma trampa, si habrá otros que, como yo, no pudieron resistir la tentación de explorar lo prohibido. Pero sobre todo, me pregunto si Lucy seguirá allí, esperando a que alguien más la vea, esperando a que alguien más entre en su mundo de horror, para nunca poder salir de él. Nunca me gustó mi padrastro. Desde que mi mamá decidió casarse con él, algo no me olía bien. Claro, ella decía que había cambiado, que había dejado atrás sus días oscuros, esos en los que la ley lo tenía más vigilado que a un preso con permiso de salida. No confiaba en él, y cuando me fui de casa a vivir solo en Los Ángeles, fue un alivio. Dejé todo atrás, la vida en Carolina del Norte, los recuerdos de una infancia rota, y la idea de que mi mamá estaba repitiendo los mismos errores de siempre. Pero no podía olvidarme de mi hermanita Emily, la chiquilla de apenas 8 años, la hija que mi mamá tuvo con ese tipo. Era lo único que me mantenía con un pie en ese infierno del pasado. No me caía bien el hombre, pero tampoco iba a dejarla a su merced. Llamaba a Emily cada tanto, preguntaba cómo estaba, si todo andaba bien. Mamá siempre respondía con entusiasmo, diciendo que las cosas eran perfectas, que estaban bien, pero yo sabía, en el fondo, que algo no cuadraba. Años después, con mi carrera como programador despegando, conseguí un contrato importante. El gobierno de los Estados Unidos me contactó para investigar algo bastante turbio que estaba circulando en la Deep Web y redes sociales, la venta de ropa interior infantil.
Era un trabajo delicado, pero me intrigó. Sabía que la tecnología podía ser tanto una bendición como una maldición, y en ese rincón oscuro de la red, las peores cosas salían a la luz. Me adentré en ese mundo con cautela, rastreando foros y sitios donde los pervertidos intercambiaban contenido repulsivo. No voy a mentir, me daban ganas de vomitar, pero sabía que mi trabajo era desmantelar esas redes y ponerle fin a ese comercio sucio. Entre los miles de archivos y videos que revisaba, empecé a notar algo familiar. Al principio fue una simple sensación, algo que no podía identificar del todo, pero que me resultaba inquietante. En uno de esos videos, la decoración de una habitación me llamó la atención. Parecía extrañamente similar a la de mi hermana Emily. Las cortinas rosadas, el color de las paredes, incluso algunos juguetes que aparecían en el fondo. No podía ser. ¿Cómo era posible que un cuarto que reconocía como el de mi hermanita estuviera en un video de esos malditos sitios? El terror me envolvió. Seguí revisando más archivos, buscando pistas que confirmaran lo que ya tenía. Encontré más videos, más fotos, y en cada uno, pequeñas pistas me indicaban que estaba en lo correcto. Las ropas que vestía la niña, las que luego vendían en la red, eran las de Emily. Mi hermanita estaba siendo explotada, y las personas detrás de todo esto eran mi propia madre y ese desgraciado de su esposo. No supe qué hacer al principio. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. ¿Cómo pudo mi madre permitir algo así? ¿Cómo se dejó convencer por ese tipo para hacer algo tan asqueroso? Me enojé, quería romper algo, quería volar a Carolina del Norte y hacer justicia con mis propias manos, pero sabía que no podía actuar así. Tenía que hacerlo bien, tenía que proteger a Emily de esa pesadilla. Recopilé pruebas, tantas como pude. Todo estaba en esos videos, en los mensajes que rastreé, en los pedidos de ropa que se hacían a través de la red. Me aseguré de tener todo lo necesario para enfrentar a mi madre y a ese cabrón. Luego tomé un vuelo directo a Carolina del Norte, con el único objetivo de llevarme a Emily lejos de ellos. Llegué de madrugada. Mi madre me recibió con su típica sonrisa despreocupada, pero yo apenas podía mirarla. No tenía idea de lo que se avecinaba. Me tomó todo el valor del mundo confrontarla. ¿Cómo pudiste? Le pregunté sin rodeos, mi voz temblando de rabia. ¿De qué hablas, hijo? Respondió con su tono falso de siempre. De Emily, mamá, de los videos, de la ropa, de todo lo que tú y él han estado haciendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la cara de mi madre se transformaba de confusión a terror, a culpa. No pudo negarlo. No había forma de negarlo. Le mostré las pruebas, los videos, los mensajes. Su silencio lo decía todo. Y entonces salió el tipo, ese malnacido que tenía la desfachatez de seguir viviendo bajo el mismo techo que mi hermana. Sal de mi casa, gritó, pero yo no tenía miedo. No me voy a ir sin Emily, respondí. Firme. Fue entonces cuando todo explotó. Los gritos, las amenazas, el caos, no sé cómo, pero logré llamar a la policía. Sabía que ya no podía confiar en mi madre, en su juicio o en su amor por nosotros. Lo había perdido todo por culpa de ese hombre. Cuando la policía llegó, encontré algo de alivio. No sería yo quien llevara la justicia en mis manos, pero al menos Emily estaría a salvo. Logré obtener la custodia de mi hermana. Fue una batalla legal larga y dolorosa, pero al final el sistema funcionó. Mi madre y su esposo terminaron donde pertenecían, en la cárcel. Ahora Emily vive conmigo en Los Ángeles. Es joven inocente y no sabe la magnitud del infierno del que la saqué. Trato de mantenerla a salvo, de darle el cariño y la protección que nunca tuvo en Carolina del Norte. A veces, por las noches, me pregunto cómo una madre puede llegar a hacerle eso a su propia hija. Nunca tendré la respuesta, pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, haré todo lo posible para que Emily jamás vuelva a vivir esa pesadilla.
Nosotros éramos de esos que vivíamos al día, de esos que no tenían ni para comer a veces. El Antonio y yo pasábamos las horas en las esquinas vendiendo dulces, tratando de juntar lo poco que podíamos. No era fácil, pero nos teníamos el uno al otro. ¿Qué más podíamos pedir? Bueno, tal vez un plato de comida todos los días y una cama donde el pequeño Luisito pudiera dormir sin el estómago vacío. Pero en fin, así era nuestra vida. Jodida pero nuestra. Lo raro empezó cuando notamos ese carro negro. No sabría decirte la marca, pero era uno de esos carros que nunca ves por nuestro barrio. El mismo carro todos los días estacionado al otro lado de la calle, siempre mirando. Dentro había un hombre, no lo podíamos ver bien, pero sabíamos que estaba ahí, como si nos estuviera vigilando. Al principio no le dimos mucha importancia, pero cuando ya llevábamos más de una semana viéndolo, la cosa empezó a darnos mala espina. Una tarde, justo cuando estábamos guardando los dulces para regresar a la casita, el carro se estacionó mucho más cerca, casi frente a nosotros. El Antonio se tensó de inmediato. Lo sentí en su mano cuando me la agarró, como queriendo protegerme. Yo por mi parte solo quería correr con Luisito, alejarme de ahí. Pero antes de que pudiéramos movernos, el hombre salió del carro, alto, flaco, con una gabardina negra que le cubría casi todo. Apenas se le veían los ojos bajo ese sombrero grande. Tranquilos, no les voy a hacer nada malo, dijo con una voz grave pero calmada, como si estuviera acostumbrado a tratar con gente asustada. Solo quiero hablar con ustedes un momento. Les doy $100 si me escuchan. Tengo una propuesta. Nos miramos, Antonio y yo, con una mezcla de miedo y curiosidad. $100 solo por escuchar. Para nosotros, eso era como encontrar oro. La tentación era grande, así que al final aceptamos y seguimos al hombre hacia un callejón cercano, donde nadie podía vernos. Sé que están pasando mucho trabajo, comenzó, directo y sin rodeos. No es fácil vivir así, lo entiendo. Por eso les tengo un trabajo perfecto para ustedes. No es nada difícil, nadie saldrá lastimado y pueden ganar mucho dinero. Antonio y yo nos miramos de nuevo, confundidos. ¿Qué tipo de trabajo podía ser ese? Nosotros no somos delincuentes, señor, dijo Antonio, intentando mantener la calma. Solo queremos trabajar honradamente. El hombre sonrió, o al menos eso me pareció, porque apenas se le veía la cara bajo la sombra de su sombrero. No tienen que hacer nada ilegal. Solo quiero que graben un video semanal en su hogar. Ustedes hacen lo que normalmente hacen. Y luego la señora, dijo señalándome, lleva al niño a la cama y lo acuesta. Entonces, te montas encima de él con todo tu peso. Por varios minutos. Si lo hacen los dos juntos, mejor. No se preocupen, el niño no va a morir, solo se asustará un poco. Graban por unos minutos, y eso es todo. Les pagaré unos $1000 por cada video que subiré a unos sitios privados en la Deep Web. Mis piernas se volvieron de gelatina al escucharlo. ¿Cómo podía siquiera proponer algo así? Mi hijo, mi pequeño Luisito. Antonio estaba igual de horrorizado. Lo veía en su mirada, pero la idea de tanto dinero nos tenía atrapados en una jaula de desesperación. No le dije, firme, sintiendo que me temblaba la voz. No podemos hacerle eso a nuestro hijo. El hombre no insistió, solo se despidió y se marchó, dejándonos con una sensación amarga en el pecho. Pasaron los días, y aunque habíamos rechazado la oferta, la sombra de la tentación se fue colando. Nos echaron del lugar donde vendíamos los dulces. No podíamos pagar la renta y Luisito seguía pidiendo comida que no teníamos. Era como si el destino nos estuviera empujando a tomar la peor decisión de nuestras vidas. Una noche, desesperados y hambrientos, hablamos sobre la oferta del hombre. Al final, la pobreza nos ganó. Lo llamamos y accedimos al trato. El primer video fue horrible. Me temblaban las manos mientras colocaba la cámara en nuestra pequeña sala. Antonio y yo llevamos a Luisito a la cama, y aunque él no entendía lo que estaba pasando, sentía nuestro nerviosismo. Lo acosté y con el corazón roto me monté sobre él. El niño empezó a llorar, a pedir que parara, pero no podía. Teníamos que hacerlo. Antonio también se montó encima,
y en esos minutos sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. No lo matamos, pero lo rompimos de otras maneras. Así pasaron los meses, cada semana un nuevo video, cada semana lo $1000 más, pero con cada dólar que ganábamos, perdíamos algo más valioso. El llanto de Luisito se volvió parte de nuestra rutina, y nosotros nos volvíamos más fríos, más insensibles. Solo nos importaba sobrevivir. No supimos cuándo los videos se hicieron virales, cuándo dejaron de ser parte de la Deep Web para salir a la luz pública. Pero un día la policía llegó, nos arrestaron. 40 años de prisión, cada uno, 40 años para pensar en cómo la pobreza nos había convertido en monstruos. No queríamos hacerle daño a nuestro hijo, solo queríamos salir adelante. Pero a veces el hambre y la desesperación te llevan a lugares donde jamás pensaste que podrías llegar. Nunca había pensado que grabar algo podría cambiarme la vida. Uno lo hace por inercia, ¿no? Tomas el teléfono o enciendes la cámara y ya. Pero nunca imaginé que una noche cualquiera, de regreso a casa, me toparía con algo tan aterrador que me perseguiría hasta en mis sueños. Esta historia la conocieron pocos, pero se volvió un oscuro rincón en la Deep Web. Uno de esos videos que la gente ve con morbo, sin entender la tragedia detrás. Esa noche salí tarde del trabajo. El tráfico estaba pesado, y todo se sentía más lento de lo normal. La lluvia había comenzado hace rato, esa llovizna que no es suficiente para parar la vida, pero lo justo para convertir la carretera en una trampa resbaladiza. Avanzaba a paso lento, casi arrastrando el auto por la vía cuando vi las luces de emergencia de otros vehículos a lo lejos. Un accidente, pensé. Nada nuevo, todos los días alguien choca en esta ciudad. Pero algo me empujó a sacar el celular y grabar. Quizás por aburrimiento, por costumbre o porque ahora todo lo que vemos sentimos, que debe ser documentado. A medida que me acercaba, vi el auto destrozado, casi irreconocible. El capó estaba doblado como si hubiera chocado contra un muro invisible, y los cristales rotos cubrían la carretera. Me detuve a un lado, aún con el teléfono en mano. Las luces rojas de los frenos de otros autos iluminaban la escena, como si todo estuviera enmarcado por un resplandor infernal. Lo primero que vi fue a una mujer saliendo del auto. Tropezaba, como si sus piernas no pudieran sostener su peso. Tenía la cara manchada de sangre, los ojos desorbitados, pero viva. No podía apartar la mirada de la pantalla mientras grababa. Caminaba en círculos, confundida, hasta que vio algo al otro lado de la carretera. Corría hacia allí. Giré la cámara y vi lo que ella estaba mirando. El cuerpo de un hombre. Había salido disparado por el parabrisas en el choque. Me quedé congelado, grabando todo desde mi auto. Ella se lanzó al suelo junto al cuerpo, llorando, gritando con una desesperación que me erizó la piel. En ese momento todo era tan surreal. Sus gritos se perdían en la lluvia, en el ruido de los autos que aún pasaban. La cámara seguía grabando, y yo no hacía más que observarla a través de la pantalla, como si fuera una película. Pero en la vida real, las tragedias no tienen pausas ni cortes dramáticos. Mientras la mujer lloraba desconsolada sobre el cuerpo de su esposo, no se dio cuenta de algo que yo sí vi. Entre la oscuridad y el caos, unas luces se acercaban rápidamente por el carril contrario. Era una gandola, una de esas monstruosas que parecen no detenerse por nada. Le toqué la bocina, grité, aunque sabía que desde mi auto no me iba a escuchar. La mujer seguía abrazada al cuerpo, ajena a todo. El conductor de la gandola tocó la bocina, pero ya era tarde. Fue como ver todo a cámara lenta. Las luces de la gandola iluminando la carretera mojada, los gritos de la mujer, el sonido de las ruedas que no podían frenar. Y luego el impacto. No hubo tiempo para nada más. El cuerpo de la mujer fue destrozado al instante. Recuerdo el sonido, un crujido que retumbó en el aire. La gandola pasó por encima de ella, y su cuerpo,
que hace segundos había estado lleno de vida, ahora no era más que un amasijo de carne y huesos esparcidos por el pavimento. Era como si la carretera misma se la hubiera tragado. Apagué la cámara, pero ya era demasiado tarde. Había capturado todo. No supe qué hacer. Me quedé sentado en el auto, con el teléfono en la mano, temblando. La policía llegó después, y como todos, intentaron hacer lo suyo, recoger los restos, apartar a los curiosos. Yo nunca les hablé, nunca les dije que había grabado todo. Me fui en cuanto vi mi oportunidad. No supe por qué lo hice, pero subí el video a la Deep Web. Lo edité un poco, cortando el inicio para que se viera directamente el accidente. Algo en mí sabía que era algo horrible, que no debía hacerlo, pero lo hice. Tal vez era el morbo. Tal vez quería que otros también sintieran lo que yo sentía al verlo. El video se viralizó rápidamente en esos rincones oscuros de la web. Gente que se deleita con lo macabro, con lo retorcido. No tardaron en aparecer comentarios. ¿Viste cómo la gandola no pudo parar? Increíble cómo se deshace al instante. La muerte en su forma más pura, pero había un comentario que me dejó intranquilo, uno que no había notado hasta que lo señalaron. Se dieron cuenta, justo antes de que la gandola la aplastara. Ella sonrió. Revisé el video una y otra vez. Y era cierto, en los últimos segundos, antes del impacto, la mujer deja de llorar, levanta la cabeza, y justo antes de que las luces de la gandola la alcancen, sonríe. No sé cómo no lo vi antes. Era una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero estaba ahí, como si ella lo hubiera sabido todo el tiempo, como si quisiera morir. Desde entonces, no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara, no la del accidente, sino la de esa sonrisa final. Y la peor parte es que no puedo dejar de ver el video. Algo me empuja a mirarlo una y otra vez, como si en esa sonrisa hubiera algo más, como si ella supiera algo que yo no sé. El video sigue en la Deep Web, sigue recibiendo visitas y comentarios, y aunque sé que debería borrarlo, algo me impide hacerlo. Algo en esa sonrisa no me deja en paz. Nunca me imaginé que algo así me podría pasar. Era una tarde tranquila. Mi hija de 5 años jugaba en el patio, mientras yo revisaba mis redes sociales, como cualquier otro día. Me metí a Instagram, como de costumbre, deslizando el dedo sin pensar, viendo fotos de amigos, recetas de cocina y memes, hasta que, de repente vi algo que me heló la sangre. Era una foto de mi hija, la misma foto que había subido meses atrás, de ella jugando en la playa con su traje de baño azul. Estaba despreocupada, con una sonrisa inocente que me llenaba de orgullo cuando la subí. Pero esta vez no estaba en mi perfil, ni en mi lista de amigos, sino en la cuenta de un completo extraño. No pude evitar entrar en pánico. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí como si me fuera a desmayar. Entré a la cuenta de inmediato, desesperada por entender qué estaba pasando. No era una cuenta cualquiera. Estaba llena de fotos de niñas pequeñas. Algunas parecían sacadas de perfiles de sus madres, como la mía, pero otras eran mucho más perturbadoras. Había niñas en poses extrañas, algunas con la mirada vacía, como si no estuvieran ahí realmente. Y los comentarios. Dios mío, los comentarios. Gente, hombres y mujeres, no solo hombres comentando cosas horribles, diciendo lo hermosas que se veían, usando palabras que me daban náuseas. Lo primero que hice fue privatizar mi cuenta de Instagram. Borré todas las fotos de mi hija, y no me detuve ahí. Fui a Facebook, eliminé cada foto que había subido de ella, incluso las más inocentes. Luego hice lo mismo con TikTok, aunque ahí solo había videos divertidos de nosotras bailando y cantando. No quería que quedara ni una sola imagen de mi hija en internet. Después de hacerlo, volví a esa cuenta de Instagram. Quería denunciarla, pero la curiosidad me ganó. Comencé a revisar otras cuentas similares en la sección de recomendaciones.
y lo que descubrí me dejó horrorizada. Eran decenas, si no cientos, de cuentas dedicadas a compartir fotos de niñas pequeñas, todas con los mismos comentarios enfermos. Algunas de esas cuentas incluso tenían links a perfiles de Telegram. Mi mano temblaba cuando decidí hacer clic en uno de esos enlaces. Me llevó a un grupo de Telegram, donde compartían más imágenes. Esta vez no solo fotos públicas, había imágenes privadas, que solo podían haber sido robadas. Además, ofrecían contenido especial a aquellos que estuvieran dispuestos a pagar. La angustia me estaba matando. Me salí de la aplicación y sin pensarlo dos veces, llamé a la policía. El oficial al otro lado de la línea escuchó mi relato, pero no parecía compartir mi urgencia. Me dijo que, lamentablemente, estos casos eran complicados, que la mayoría de estas personas estaban en otros países y que usaban métodos muy sofisticados para ocultar su identidad en Internet. La sensación de impotencia me abrumó. Sabía que estaba haciendo lo correcto al reportarlo, pero al mismo tiempo sentía que no había nada que pudieran hacer. Me quedé pensando en todas esas cuentas, en los cientos de fotos de niñas, en los comentarios asquerosos. ¿Cómo era posible que existieran tantas personas así, escondidas detrás de perfiles anónimos, haciendo cosas tan horribles? Me sentí culpable, estúpida por haber compartido tantas fotos de mi hija en internet, pero ya era demasiado tarde. Lo único que podía hacer ahora era protegerla y aprender de lo sucedido. Los días pasaron y pensé que lo peor ya había pasado. Había dejado de compartir fotos. Mi cuenta seguía privada y no me metía tanto a Instagram como antes. Sin embargo, un día, mientras navegaba sin querer, apareció una nueva cuenta en mis recomendaciones. Algo dentro de mí me decía que no debía entrar, pero lo hice, y lo que vi me dejó en shock. Era una cuenta dedicada exclusivamente a mi hija. Todas las fotos y videos que alguna vez había subido, cada sonrisa, cada momento de juego, estaban allí recopilados, como si alguien hubiera estado observando todo el tiempo. Sentí un terror profundo al ver los comentarios. Algunos eran los mismos de siempre, llenos de halagos retorcidos hacia mi hija. Pero entre ellos, uno llamó mi atención de inmediato. Era de alguien que conocía. No podía creerlo. Ahí, en medio de todo ese horror, estaba el perfil del maestro de mi hija. Ese hombre que veía todos los días, cuando la llevaba al colegio, que siempre me sonreía de forma tan amigable. Estaba dejando comentarios enfermos, al mismo nivel que los demás. Me invadió una sensación de repulsión y miedo, pero también de determinación. Tenía que hacer algo. Rápidamente tomé capturas de pantalla de los comentarios, del perfil de todo. Sin perder un minuto, fui a la policía de nuevo, esta vez con pruebas en la mano. Esta vez no podían ignorarme. El maestro de mi hija era un peligro real y tenía que ser detenido. La investigación comenzó casi de inmediato. La policía incautó su computador y lo que encontraron fue peor de lo que me imaginaba. Cientos de fotos de niños, no solo de mi hija, sino de otros estudiantes del colegio. La comunidad estaba horrorizada. No podían creer que alguien tan respetado, alguien en quien todos confiaban, pudiera haber hecho algo así. Al final el maestro fue arrestado y encarcelado. Saber que estaba tras las rejas me dio una sensación de alivio, pero no pude evitar preguntarme cuántos más como él habría por ahí, ocultos detrás de perfiles falsos, observando, comentando, compartiendo. El Internet es un lugar oscuro, mucho más de lo que alguna vez imaginé. Después de todo esto, tomé una decisión definitiva. Borré todas mis redes sociales. No quería correr más riesgos. Mi hija era lo más importante para mí, y no iba a permitir que nadie más la viera como un objeto en Internet. Quizás suene drástico, pero no me importaba. Prefería ser precavida que volver a vivir ese terror. Ahora, cada vez que veo a otras madres subir fotos de sus hijos,
Me da un vuelco el estómago. Quisiera advertirles, decirles que tengan cuidado. Pero la verdad es que hasta que no te pasa algo así, no entiendes realmente el peligro que acecha en las sombras del Internet. La primera vez que vi el video, pensé que era una broma macabra, algo que no podía ser real. Pero había algo en la mirada de ese hombre, en su tono de voz, que me dejó helado. Me encontré navegando en la Deep Web por pura curiosidad, perdiéndome entre foros oscuros y páginas ocultas donde la gente compartía las cosas más retorcidas. Ya había visto videos horribles, cosas que me hicieron dudar de la humanidad. Pero este video era distinto. El título no decía mucho, solo la confesión del cura. Yo, como muchos otros, entré al enlace sin pensarlo demasiado. Un video más, me dije. Pero al darle play, supe que lo que estaba por ver no era algo que podía ignorar. El video empezaba con una habitación pequeña, casi vacía. Apenas se veía una silla vieja en el centro y un crucifijo colgado en la pared. No había música de fondo ni efectos, solo un silencio tenso. La cámara estaba estática, apuntando directamente a un hombre que se encontraba de pie frente a ella. Vestía una sotana negra, como la de cualquier sacerdote, pero su rostro era el de alguien destruido. Tenía el cabello desordenado, las ojeras hundidas y una expresión que era una mezcla de terror y arrepentimiento. Empezó a hablar con la voz quebrada, tartamudeando al principio, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Mi nombre es Padre Ernesto, dijo, con los ojos clavados en el suelo. He pecado gravemente. He hecho cosas que no tienen perdón de Dios. Lo escuché casi hipnotizado, sin poder apartar la vista. Era como si hablara directamente conmigo, como si me estuviera contando un secreto que había guardado durante mucho tiempo. El hombre levantó la vista por primera vez y miró fijamente a la cámara. He abusado de mujeres que confiaron en mí, mujeres que vinieron a buscar consuelo, que creyeron en mí. Su voz temblaba y sus manos se apretaban una contra la otra, sudorosas. No solo les fallé como cura, les fallé como ser humano. En ese momento, todo en mi interior se revolvió. No había esperado eso. Era fácil entrar a la Deep Web y ver cosas perturbadoras, pero esto era diferente. Era un hombre que, por más monstruoso que fuera, se estaba exponiendo por completo, reconociendo el mal que había hecho. Pero la tensión no se detenía ahí. El cura continuó hablando, y a medida que lo hacía, su respiración se volvía más pesada, más rápida. Comenzó a nombrar a algunas de sus víctimas, mencionando cómo las había manipulado, cómo las había engañado usando su posición en la iglesia. Cada palabra que salía de su boca hacía que el aire en la habitación donde yo estaba se sintiera más denso. No puedo seguir viviendo así, dijo finalmente, con la voz entrecortada. La culpa me está matando. Las voces no me dejan dormir. Cada noche las escucho. Cada vez que cierro los ojos, las veo mirándome, acusándome. En ese momento algo cambió en su expresión. Parecía que la desesperación había alcanzado su punto máximo. Dio un paso hacia atrás y reveló algo que hasta entonces la cámara no había mostrado: una soga colgando del techo, atada de manera grotesca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque sabía lo que iba a pasar, no podía apartar la vista de la pantalla. El padre Ernesto levantó la soga y la colocó alrededor de su cuello con manos temblorosas. Miró a la cámara por última vez, sus ojos rojos, llenos de lágrimas. Le pido perdón a Dios, aunque sé que no merezco su misericordia. Y a ustedes, su voz se quebró, a ustedes les pido perdón, aunque sé que no hay forma de reparar el daño que hice. Mis víctimas nunca encontrarán paz, y yo tampoco la merezco. Lo siguiente ocurrió en cuestión de segundos. Dio un último tirón a la soga, ajustándola alrededor de su cuello. Con un movimiento rápido,
empujó la silla que estaba debajo de él, y su cuerpo quedó suspendido en el aire. El sonido que salió de su garganta, mientras luchaba por respirar, fue lo más aterrador de todo. No había música, no había gritos, solo el sonido del cuerdo del hombre colgando, balanceándose de un lado a otro, hasta que finalmente quedó inmóvil. Me quedé mirando la pantalla en blanco por unos minutos, aturdido. No podía procesar lo que acababa de ver. Había sido real, era todo un montaje. Algo en mí quería creer que era falso, que nadie podía grabar algo así, menos un sacerdote, pero algo más profundo, algo que resonaba en el aire frío de la noche. Me decía que sí lo era, que lo que acababa de ver era el resultado de años de culpa acumulada, de un hombre que sabía que no había redención para él. Los comentarios en el video eran variados. Algunos lo tomaban como una broma macabra, otros lo usaban para alimentar su odio hacia la religión. Pero yo no podía dejar de pensar en la mirada del padre Ernesto. Esa última mirada antes de saltar, llena de terror y arrepentimiento. Esa mirada no era algo que alguien pudiera fingir. El video fue borrado después de unos días, pero como todo en la Deep Web, se propagó a otros sitios, convirtiéndose en leyenda. Alguien lo guardó, alguien más lo compartió, y así se fue replicando hasta que muchos lo vieron. Pero yo no puedo olvidarlo. Desde aquella noche, cierro los ojos y veo su rostro, lo escucho suplicando por perdón, aunque sé que para él ya era demasiado tarde. Cuando tenía 18 años, me metí en foros de internet todo el tiempo. 4chan era uno de mis favoritos. Claro, siempre había oído que ese sitio era peligroso, que estaba lleno de gente rara y pervertida, pero no me importaba demasiado. Tenía la curiosidad de un adolescente, y me gustaba sentir que formaba parte de algo fuera de lo común. No era la primera vez que escuchaba que algo horrible pasaba en internet y que 4chan estaba involucrado, pero hasta ese momento lo veía como simples leyendas urbanas. Creía que lo peor que podría encontrar sería alguna broma pesada o un meme desagradable, pero meses atrás, mientras navegaba por uno de los subforos, me encontré con algo diferente. En un post, alguien había subido una foto que llamó mi atención de inmediato. Era la imagen de una chica asiática, en pijamas, en una habitación blanca completamente vacía, sin muebles, sin decoraciones, nada. Lo que más me impactó fue cómo se veía la chica, desorientada, perdida, como si no supiera dónde estaba ni qué hacía ahí. La imagen era algo borrosa, pero el rostro de la joven transmitía una tristeza palpable. Otros usuarios, al igual que yo, empezaron a interesarse en la foto. Los comentarios volaban. ¿Quién es ella? ¿Dónde está? ¿Es esto real? Al principio, pensé que se trataba de otra broma elaborada, pero algo en la expresión de la chica me hizo seguir mirando. No podía dejarlo pasar. Así que, como muchos otros en ese subforo, me involucré en la investigación. Queríamos descubrir quién era la joven y qué le había sucedido. Con el pasar de los días, la investigación se volvió más y más intensa. Cada día aparecían nuevas imágenes de la misma chica, siempre en esa misma habitación blanca, pero desde diferentes ángulos. En todas las fotos, tenía la misma expresión vacía, su mirada apagada. Algo estaba muy mal, pero nadie sabía qué. Todos especulaban, pero no había respuestas claras, hasta que un usuario anónimo compartió un enlace encriptado. Nos dijo que para acceder necesitaríamos un programa específico de la Deep Web, un software que te permitía navegar por esa parte oscura y oculta del Internet. Nunca había entrado a la Deep Web. Me daba miedo comprometer mi equipo, que pudiera llenarse de virus o que algo peor me sucediera. Pero la curiosidad me superaba. Quería saber más sobre esa chica. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? Lo peor que podía pasar, pensaba yo, es que tendría que reiniciar mi computadora de fábrica. Así que descargué el programa y accedí al enlace. Lo que encontré me dejó sin palabras.
Era una transmisión en vivo desde lo que parecía ser la misma habitación blanca en la que la chica de las fotos había estado. Y allí estaba ella, la joven asiática, en pijamas, completamente desorientada. Pero lo más perturbador no era solo verla ahí. Eran los más de 1000 usuarios conectados, todos mirando la transmisión en tiempo real. En el chat, la gente hablaba sin ningún pudor, se reían de ella, hacían comentarios terribles, y descubrí algo aún más grotesco. Quienes donaban dinero tenían la oportunidad de darle comida, no comida de verdad. Claro, cuando alguien hacía una donación, un plato sobre una mesa en la habitación comenzaba a llenarse con algo que parecía comida de perro. La joven, desesperada y hambrienta, se lanzaba sobre el plato y comía lo poco que caía, mientras miraba hacia las cámaras como si suplicara. La risa del chat me daba escalofríos. Parecía que para ellos la humillación de esa joven era puro entretenimiento. Me quedé congelado frente a la pantalla, horrorizado por lo que estaba viendo. Quise desconectarme, pero algo me impedía hacerlo. Era como si una parte de mí necesitara entender lo que estaba pasando, aunque sabía que nada bueno saldría de eso. Regresé a 4chan para comentar lo que había visto. Pensé que quizá, con más ojos en el tema, alguien podría hacer algo, pero como siempre, los usuarios se limitaron a hacer bromas, a lanzar teorías conspirativas, pero nadie parecía interesado en ayudar. Todos estábamos inmersos en esa especie de juego macabro, donde ver quién conseguía más información sobre la chica se había vuelto una competencia, y su sufrimiento era solo una pieza más del espectáculo. Con los días, la situación comenzó a afectarme más de lo que me esperaba. Sentía que alguien me seguía cada vez que salía de casa, miraba por encima de mi hombro, y aunque sabía que probablemente era paranoia, no podía quitarme esa sensación de encima. Sin embargo, seguía conectándome, revisando la transmisión a diario. La chica seguía ahí, cada vez más demacrada, con la misma expresión vacía. Una noche, ocurrió lo que jamás pensé que vería. Alguien en el chat hizo una donación, pero no era cualquier donación. Era una cantidad absurda, por lo que calculé que serían unos $30,000. Y junto a la donación, esa persona escribió en el chat: «Mátala». Me quedé paralizado frente a la pantalla. Pensé que era una broma, una más de tantas, pero entonces vi cómo un hombre vestido completamente de negro, con un traje que parecía de seguridad, entraba en la habitación. La chica, al verlo, intentó correr, pero no había dónde ir. El hombre la alcanzó fácilmente, la tiró al suelo y sin decir una palabra comenzó a estrangularla. Fue rápido, sin alaridos, sin espectáculo, solo la brutalidad fría de quitarle la vida. La joven dejó de moverse y el hombre tomó su cuerpo y se lo llevó. El chat estalló. Algunos usuarios seguían riéndose, otros pedían otra chica, y como si fuera algo normal, unos minutos después, otra joven fue llevada a la habitación. Esta vez, una chica morena, parecía latina. Fue entonces cuando me desconecté. No podía seguir viendo. Mi mente estaba en shock. Intenté hacer algo. Llamé a la policía. Denuncié la página en redes sociales. Pero nada pasó. Con el tiempo, el sitio desapareció, como si nunca hubiera existido. Tal vez se mudaron a otra parte. Tal vez la pesadilla continuaba en otro rincón oscuro del Internet. Pero ya no pude saberlo. Hasta el día de hoy, pienso en lo que vi, en esa joven, en cómo la convirtieron en un entretenimiento para otros. El Internet, ese lugar en el que pasaba tanto tiempo, había revelado su peor cara, y desde entonces ya no puedo verlo igual. Ni en mil imaginaria que acabaría metido en algo tan oscuro. Crecí en un pueblo pequeño en México, un lugar donde la vida era sencilla y las oportunidades eran pocas. Mis padres siempre soñaron con que cruzara a Estados Unidos para buscar algo mejor. Allá hay trabajo, decían, pero nadie te cuenta lo que realmente pasa
con algunos de los que se arriesgan al otro lado. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo la Deep Web me llevó al infierno. Todo comenzó cuando mi primo Marcos y yo decidimos aventurarnos hacia el norte, cansados de la pobreza y de ver cómo la vida se esfumaba entre las manos de nuestros padres. Cruzar la frontera no fue fácil, pero después de varias semanas de caminatas, escondites y hambre, lo logramos. Llegamos a Texas y nos metimos en un mundo que desde el principio no se sentía del todo bien. Nos ofrecieron trabajos de construcción, cargando cosas pesadas todo el día, pero siempre con la promesa de que pronto mejorarían las condiciones. Pasaban los días, y lo único que mejoraba era la cantidad de dolores en nuestro cuerpo. Entonces, un tipo se nos acercó. Tengo algo más lucrativo para ustedes, algo rápido. Marcos, siempre el más ambicioso, decidió que deberíamos escuchar. ¿Qué tan malo puede ser? Dijo. Lo que nunca supimos es que estábamos siendo preparados para un destino mucho más siniestro. Este hombre nos habló de un trabajo especial, algo que requería discreción, pero que nos daría dinero fácil. Lo siguiente que recuerdo es haber sido llevado a un galpón, y allí todo cambió. Nos engañaron. No era un trabajo, era una trampa. Desperté en una jaula, apenas iluminada por una luz débil que colgaba del techo. El olor era espeso, una mezcla de sudor, miedo y sangre. Pude ver a otros jóvenes en jaulas cercanas, todos mexicanos, como yo, todos con los mismos sueños rotos. Uno de ellos, apenas de unos 17 años, no paraba de llorar. El sonido de su llanto llenaba la habitación, y nadie le decía nada porque todos estábamos demasiado asustados. Pronto entendí que estábamos en un lugar mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. No sé cómo, pero esa gente grababa lo que sucedía y lo transmitía en la Deep Web. Lo sé porque uno de los hombres que nos vigilaba se jactaba de eso. La gente paga mucho por ver lo que hacemos aquí, decía con una sonrisa retorcida en el rostro. Cada noche sacaban a dos de nosotros. Los llevaban a una especie de arena improvisada, un círculo de tierra rodeado de cadenas, y ahí los hacían pelear. No era una pelea normal, era una pelea por la vida. Nos tiraban armas oxidadas, o a veces solo palos. Teníamos que luchar, no había otra opción. O luchabas, o morías. El primero en ser obligado a pelear fue Marcos. Lo miré a los ojos antes de que lo sacaran de la jaula, y vi el miedo que nunca antes le había visto. Hermano, me dijo, no dejes que me maten. Lo intentó, luchó como pudo, pero el otro tipo era más fuerte. Escuché el sonido de huesos rompiéndose, los gritos, y luego el silencio. No podía ver lo que le había pasado, pero lo sentía en el aire. Mi primo estaba muerto. Cuando lo vi ahí tirado, con la cabeza ladeada y los ojos vacíos, sentí como algo dentro de mí se rompía también. Pero no tuve tiempo de llorar, ni de procesarlo. Sabía que mi turno llegaría pronto. Días después, me tocó a mí. Me sacaron de la jaula y me empujaron hacia la arena. Frente a mí había otro joven, igual de aterrorizado que yo. Ninguno de los dos quería hacer lo que estábamos a punto de hacer. Pero cuando escuchas las risas de los guardias, cuando sabes que morirás si no haces nada, algo en ti cambia. El instinto de supervivencia toma el control. Nos lanzaron un cuchillo oxidado. Lo tomé y sentí el peso en mis manos. No quería usarlo, pero él tampoco quería morir. Nos miramos, y sin palabras, sabíamos lo que teníamos que hacer. Nos lanzamos el uno contra el otro, como dos animales acorralados, luchando por la única vida que conocíamos. La lucha fue brutal. No recuerdo cuánto tiempo duró. Sentí el dolor de los golpes, el metal del cuchillo rozando mi piel, el sabor de la sangre en mi boca. Pero cuando todo terminó, yo seguía en pie, apenas consciente de lo que había hecho. El otro chico estaba tirado en el suelo, inmóvil, su vida se había apagado, y la mía también, en cierto modo. No sé cómo logré escapar.
un descuido, un momento de suerte, y me vi corriendo por el desierto, descalzo, sangrando, pero libre. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Nunca podré borrar de mi mente las imágenes de lo que viví, de las vidas que se perdieron en ese lugar infernal. Ahora sé que lo que hay en la Deep Web no es solo un mito, es real, y para algunos de nosotros es una realidad que se cobra nuestras almas, aunque logremos escapar. Yo nunca pensé que la vida nos iba a llevar tan lejos ni tan bajo, pero así es el destino, y uno termina pagando caro por soñar. Me llamo Andrés, soy de Venezuela, y lo que voy a contar no es para que me tengan lástima ni mucho menos, sino para que sepan lo que puede pasar cuando el hambre y la desesperación te empujan más allá de tus límites. Salí de Venezuela con dos amigos, José y Armando. No teníamos más que una maleta vieja entre los tres, un par de mudas de ropa y algo de agua. Nos lanzamos a la carretera con la esperanza de llegar a Perú o a Chile, a donde fuera que se pudiera trabajar y ganar algo para enviar a la familia. Caminamos días y días, cruzamos Colombia, Ecuador, y el hambre nos pegaba duro, pero en el fondo creíamos que íbamos a salir de todo esto. Cuando llegamos a Perú, las cosas no fueron tan fáciles como esperábamos. El trabajo era escaso, y el desprecio hacia los venezolanos, palpable. Pasamos las noches en plazas o debajo de puentes, a veces comiendo lo que la gente tiraba, pero estábamos vivos y juntos. Eso era lo que importaba, ¿no? Una noche, un hombre se nos acercó. Era de esos que se ven bien vestidos, pero el brillo en sus ojos no me gustó. Nos dijo que tenía una oferta de trabajo, algo que no requería papeles ni experiencia, y pagaba bien. Yo por desconfianza, no quise saber más, pero José y Armando, hambrientos de plata, insistieron en escuchar. El hombre hablaba bonito, decía que solo teníamos que aparecer en unos videos, algo para redes sociales, y que nos darían el dinero suficiente para seguir adelante. Aceptamos. Nos llevaron a una casa en las afueras de la ciudad, una construcción vieja y lúgubre, donde todo se sentía mal. Desde el momento en que entramos, supe que habíamos cometido un error, pero ya no había vuelta atrás. Nos recibieron unos hombres de mirada fría, y nos metieron en un cuarto oscuro, donde solo había una cámara apuntándonos, y un par de luces rojas. Esto es para la Deep Web, dijeron. Nunca antes había oído de esa maldita cosa. Nos explicaron que la Deep Web era un lugar donde la gente pagaba por ver cosas que no deberían existir, y que nosotros éramos ahora los protagonistas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y el miedo se instaló en mi pecho como un puño que no me dejaba respirar. Quise escapar, pero las puertas estaban cerradas, y los hombres nos rodeaban, nos dieron instrucciones, nos dijeron que debíamos pelear, peleas reales, no había maquillaje, no había guión, solo sangre, sudor y miedo. La gente pagaba por vernos destrozarnos entre nosotros. El primero en ser obligado a luchar fue Armando. Lo vi transformarse en alguien que no conocía, porque el miedo te convierte en otra cosa, te vuelve un animal. No quería hacerlo, pero uno de los hombres lo empujó al centro de la habitación y le tiró un palo de hierro. José, temblando, fue su oponente. Luchen o mueren, dijeron. Y lucharon. Los gritos de dolor, los golpes secos contra la carne, la sangre escurriéndose por el suelo. No podía creer lo que estaba viendo. Mis amigos de toda la vida, hermanos de la calle, golpeándose hasta casi matarse, mientras una cámara registraba todo. Armando cayó primero, el palo lo había golpeado en la cabeza. Lo vi desplomarse y suplicarle a Dios que lo dejara ir, pero no hubo piedad. Los hombres se rieron, apagaron las cámaras y lo arrastraron fuera de la sala. Nunca lo volví a ver. Me tocó a mí. No sé cómo tuve fuerzas para pararme, pero el instinto de supervivencia es más fuerte que el miedo. Cuando me lanzaron al centro del cuarto, no pensé en nada. José estaba frente a mí, apenas podía levantar las manos. Ambos sabíamos que el que cayera moriría y que probablemente el sobreviviente tampoco viviría mucho más. Pero lo hicimos, luchamos como animales, no sé cómo, pero logré escapar.
Fue durante una distracción de los hombres que vigilaban. José cayó al suelo, y yo corrí como nunca en mi vida había corrido. Corrí sin mirar atrás, con el eco de los gritos de mis amigos persiguiéndome, con el peso de su sangre en mis manos. Crucé las calles de Lima sin rumbo, sin saber si alguien me seguiría, solo sabiendo que tenía que sobrevivir. Logré encontrar refugio en una iglesia, donde me permitieron quedarme esa noche. Desde entonces, no he dejado de escuchar los gritos de José y Armando en mis sueños. Sé que jamás tendré paz. La Deep Web no es un cuento ni una leyenda urbana. Es real, y ahí fuera hay gente que paga por vernos morir, que disfruta del dolor y del sufrimiento de los que ya no tienen nada más que perder. No sé si alguien va a creer mi historia, no sé si servirá de algo contarlo, pero al menos espero que sirva para advertir a otros que sueñan con salir de su país, que buscan una vida mejor. A veces, el precio de soñar es la muerte,